Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos Bien, días, doctor doctor. Prieto, gracias. Bueno, 5 minutos más para que los demás compañeros terminen de conectarse y empezamos, doctores. Gracias, doctor. Muy amable, señor. Compañeros, buenos días. ¿Por qué no se ha conectado el profe de esta materia? Compañero, buenos días. El doctor Prieto ya se conectó. Dijo que esperáramos 5 minutos mientras se conectaban los demás. Gracias. Con gusto, doctor.
Bueno, ahora sí, buenos días, doctores. Les correspondió conmigo Buenos la días. materia de Buenos días. Derecho Penal Buenos General. días. Buenos días. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Nelson Guillermo Prieto. Temporalmente estoy dictando clases en el día, aunque mi horario por lo general es en la noche. Ahorita por las cuestiones de la virtualidad se puede de día. Mi perfil docente está ahí en la plataforma. Pues básicamente soy abogado de la Universidad Libre con especialización en casación penal y una maestría en Derecho Penal y trabajo en la rama judicial desde hace 25 años, desde el puesto más bajo que es notificador hasta el puesto de juez penal. Nunca han trabajado en algo que no sea Derecho Penal y conmigo les va a tocar estudiar Derecho Penal. Básicamente, y para poner las reglas muy en claro desde el principio, la persona que hable prende la cámara. No necesito personas sin rostro. Los jueces sin rostro ya están abolidos en Colombia. Asimismo, los alumnos sin rostro o los profesores sin rostro. Entonces, la persona que desee intervenir, que desee participar, pues me levanta la mano y con mucho gusto le concedo el uso de la palabra e interviene, pero me prende la cámara. ¿Qué elementos vamos a necesitar para el adelantamiento de este módulo? Básicamente, un código penal, ojalá actualizado, si no se puede no hay ningún problema. Un código penal, cualquiera que sea, cualquier código penal. Una constitución también vamos a necesitar. Básicamente esos dos libros, una constitución, doctores, y un código penal. No código de procedimiento penal, aunque si lo tienen, pues muy bueno, pero un código penal. Las evaluaciones que a ustedes les interesan se van a efectuar los días viernes. Si por algún motivo no alcanzamos o no sé, tenemos que ver algún otro tema urgente, pues de común acuerdo, pues llegamos a una nueva fecha, pero por regla general lo vamos a hacer los días viernes las evaluaciones. Califico las evaluaciones y califico las participaciones. Las personas que participen tendrán un plus en su nota. Y doctores, participemos. En la universidad, ustedes tienen todo el derecho, para eso pagan, de preguntar. No hay preguntas ni bobas ni absurdas, no. Todas las preguntas que tengan, pues trataremos de darle respuestas. Si no puedo responderlas, pues buscaremos alguna persona que nos resuelva el interrogante. Pero pregunten y participen. Es el primer módulo de Derecho Penal que ustedes afrontan. Y si ustedes observan un noticiero cualquier día, pues muchas de las noticias que presentan, sobre todo los noticieros amarillistas, están relacionadas con el derecho penal. Este es el derecho más morboso que hay. Esto despierta el morbo en la opinión pública. Y el morbo trae consigo audiencia y rating. Vamos a entender muchas figuras del derecho penal. Muchísimas figuras. Les repetía, doctores, que este módulo se denomina módulo de Derecho Penal General. Y el Derecho Penal General está consagrado en su Código Penal o en nuestro Código Penal a partir del artículo 1. ¿Hasta dónde? Hasta el artículo 100. Esto es, los 100 primeros artículos del Código Penal nos hablan del Derecho Penal General. Desde ya, les anuncio que, dada la premura del tiempo, dado que el Derecho Penal General, por ejemplo, en la universidad donde yo estudié, me tardé 2 años estudiándolo, y ustedes lo tienen que ver en 25 días aproximadamente o menos.
van a haber temas que se necesitan ver, pero no van a ser en clase. Voy a pedir un trabajo escrito sobre un tema nomás, que son las escuelas del derecho penal. Se va a hacer un trabajo escrito, pero va a ser un trabajo escrito a mano. No va a ser por computador, sino un trabajo escrito a mano. Y no va a ser muy extenso, máximo de unas 5 o 6 hojas, individual. Desde ya para que vayan investigando sobre las escuelas del derecho penal. ¿Y cuál es la razón por la cual coloco ese trabajo? ¿Por qué motivo? Porque en la vida práctica ustedes nunca van a afrontar ningún caso de derecho penal haciendo uso de las escuelas, pero sí es necesario por lo menos tener una cierta idea de cuál ha sido la evolución del derecho penal a lo largo de la historia. Es como una historia del derecho penal. Entonces es bueno que la conozcamos. Y la vamos a conocer con un trabajo, pero muy breve. Preguntas al respecto, ¿qué dudas tienen? ¿Qué interrogantes tienen, doctores? O si se desean presentar. Soy todo oídos. Bueno, perdón, un momentico que prendo la cámara. Buenos días, doctor Yo Nelson ya había visto clase Prietos contigo. y compañeros, sí, señor. Y le doy gracias a Dios que me volvió a tocar con usted. Contenta de estar nuevamente aprendiendo muchísimo de usted. Y no, pues, para mi compañero, mi nombre es Yairi Ramírez. Y de verdad contenta porque usted antes nos había dicho que posiblemente no podría en el día, pero se dieron las cosas. Gracias, Doc. ¿Y tú por qué estás en este curso, Jairis? Doc, porque resulta que como cambiaron el pensum en la universidad, entonces resulta que esa vez yo no me quise sin quedar a hacer nada y usted estaba dando derecho penal especial. Entonces yo dije, no, pues si la universidad me da el permiso de inscribir la materia, yo me le mido. Y así fue, y ahora fui otra vez a la universidad y me dijeron que podía seguir con el derecho penal general, Ah, bueno, que es el que perfecto. me falta, que es la base. Sí, señor. Listo, Jairis, Gracias. muy bien. ¿Qué nos dice Miguel Antonio? Doctor Prieto, buenos días. Ah, ya también tengo el gusto de conocer al doctor Latorre. Sí, señor. Sí, señor, así es, mi doctor. Qué agradable volverle a ver y volver a tener clase con usted. Ah, Pues, bueno, porque, doctor Latorre. Entonces, usted ya porque- les puede dar, pues, alguna clase de referencias a sus compañeros. Bienvenido, doctor Latorre. gracias, mi doctor Prieto. Sí, estimados estudiantes, estamos con uno de los mejores profesores de la universidad. Cuando me faltan 2 materias para poderme graduar, esta es una. Y el doctor Prieto ya anteriormente me dio clase y créame que con los otros cursos, como dicen popularmente, nos lo peleamos para que nos diera clase, pedíamos, solicitamos por medios escritos, por algún oficio que nos correspondiera a la clase con el doctor Nelson Prieto. Y excelente docente, y más que excelente docente, excelentísima persona. Estoy aquí en la mañana, doctor, porque en la noche tengo a partir de hoy también, tengo el diplomado. Entonces, para no cruzarme, dije, voy a tomar la clase en la mañana. Con la sorpresa, pues, una sorpresa muy agradable para mí, pues, qué rico que me haya tocado con usted, estimado doctor. Listo, doctor Latorre. John Alejandro. Hola, profe, buenos días. Profe, yo tengo una pregunta. Eh, ¿El derecho penal es simplemente el derecho que se encarga de mirar cómo juzgar los crímenes de las personas o qué más? Es que no, ese es el concepto que yo he tenido toda mi vida, que el derecho penal tiene que ver con eso, de cómo juzgar o penalizar a la gente. Y básicamente, John, esa es una de las partes del derecho penal. Una de las conductas o una de las funciones del derecho penal es básicamente castigar ciertas conductas
que para la sociedad son consideradas desviadas o son consideradas atentatorias contra algunos bienes jurídicos, aunque el derecho penal también estudia en lo que atiende a la criminología las causas por las cuales se cometen los delitos. Nótese, mis doctores, que acorde como sea la sociedad en que se desenvuelva el individuo, pues algunos delitos tendrán mayor comisión que otras. Entonces, las fuentes o los orígenes del delito también se estudian en derecho penal, pero en una subrama, y esta subrama se denomina la criminología. Pero ya vamos, ya para, bueno, listo, John, ¿qué nos dice Camila? Aló, buenos días. Buenos días, Camila. Mucho gusto. Yo estoy retomando otra vez derecho. Por cuestiones personales tuve que desistir en mi primer periodo, mi primer ciclo, y hasta ahorita pude pues retomarlo de nuevo. Mucho gusto. Bueno, Camila. Listo, mi doctor Francisco José, ¿alguna otra acotación? Sí, sí, claro, profesor, yo voy a participar, mucho gusto. Préndeme la cámara, Francisco, por favor. Claro, profe. El derecho penal es un mecanismo o una herramienta utilizadas por los abogados para controlar la sociedad, o como ya lo comentamos, el comportamiento y de las personas para hacer justicia, defender a las víctimas y sancionar a los culpables del hecho ilegal, siempre dándole la oportunidad al señalado. Ese es el derecho penal. Listo, Francisco, gracias. Entonces, doctores, básicamente, tal y como nos lo indica Francisco y como lo había dicho anteriormente, lo que buscamos con el derecho penal es entender cómo se castigan algunas conductas que son consideradas desviadas para la sociedad y son consideradas tan desviadas que van a merecer una pena. Básicamente, nuestro Código Penal, doctores, consagra como penas principales dos. La primera se denomina la prisión y la segunda se denomina la multa. Esas son las penas principales. Después vamos a ver todas las demás penas que se denominan las penas accesorias. Pero la pregunta es, doctores, ¿y cuándo la sociedad consagra alguna conducta como desviada? Acuérdense, mis doctores, que en Colombia los encargados de elaborar las leyes son la rama legislativa de nuestro poder público, estos señores del Congreso. Estas personas que trabajan en el Congreso como congresistas o como representantes a la Cámara son los encargados, acorde con el mandamiento constitucional, de hacer las leyes. Y dentro de esas leyes está la Ley 599 del 2000. Y esa Ley 599 del 2000, mis doctores, es nuestro Código Penal. Entonces, tengamos ese norte. ¿Cuál es nuestro Código Penal? La Ley 599 de 2000. Y dentro de los códigos penales se incluyen o se colocan esas conductas que para la sociedad son atentatorias contra bienes jurídicos, atentan contra esa convivencia pacífica. Pero el concepto de delito viene desde la Biblia. Antiguamente, el concepto de delito en Colombia era asimilado al concepto de pecado. Entonces, muchas de las conductas que eran consideradas como pecado también eran consideradas como delito. Hoy en día, no. Hoy en día, una conducta se considera delito porque atenta contra la convivencia pacífica de la comunidad. Algunas conductas que antes eran consideradas como delito, hoy ya no. Por ejemplo, la bigamia. La bigamia, en el Código Penal de 1936, esa conducta era considerada como delito. Hoy ya no. O el estupro, el que promete para meter y después de haber metido, incumple lo prometido. Ese era el estupro.
ya no es considerada como delito. Y contrario censu, doctores, algunas conductas que antes no eran consideradas delito, a raíz de la evolución social, hoy ya son consideradas como delito, valga decir, los delitos informáticos, los delitos contra los animales, son conductas que antes no eran consideradas como delito, pero a raíz de esta evolución social que hemos tenido, pues hoy sí se elevan a la categoría de delitos. Profesor, yo tengo otro delito, se lo digo. ¿Pero que era o que no era? Que no era. Es ¿Cuál no era delito y contra ahora el lo medio es? ambiente. Los delitos contra el medio ambiente, claro que sí, Francisco, está en lo correcto. Gracias. Vamos a empezar nuestro estudio del derecho penal entrando a consagrar las normas rectoras del Código Penal, doctores, las normas rectoras. Y esas normas rectoras, como les decía anteriormente, el derecho penal está consagrado en los artículos 1 a 100, el derecho penal general, pero las normas rectoras están en los primeros artículos. Entonces, por favor, nos vamos a remitir al artículo 1 de nuestro Código Penal, que nos habla sobre la dignidad humana. Es una de las normas rectoras de nuestro Código Penal. ¿Quién tiene un Código Penal a la mano? Y si lo tiene, por favor, que le dé lectura al artículo 1. Me levantan la mano y yo les concedo el uso de la palabra. Buenos días, doctor. Para que eso no se nos desordene. Entonces, ¿quién tiene un Código Penal que le dé lectura al artículo 1 del Código Penal? Sofía. Hola, profe. Artículo 1, dignidad humana. El derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Bueno, venga, le pregunto, Sofía. Indistintamente que esté consagrado allá, que esté escrito en el artículo 1 del Código Penal, apartándose de lo escrito, usted, como estudiante de Derecho, considera que en Colombia, en lo que atiende al derecho penal, ¿se respeta la dignidad humana? Esto es lo que está escrito y eso es lo que debería ser. Entonces, ese deber ser, ¿se cumple en la realidad? Pues no en todos los casos, pero creo que sí se cumple como esta norma. ¿En qué Pero pues casos no como se cumple? no sé, no conozco tantos casos en los que no se cumple. Por ejemplo, Sofía, ¿usted considera que en las cárceles de Colombia se respeta la dignidad humana? Creo que no. Porque, según lo que entiendo, en las cárceles en algunas tratan muy mal a las personas que están ahí. Entonces ahí no, como que les violan esa dignidad que las personas tienen. Gracias. ¿Qué nos dice Lenin? Lenin Sinisterra. Buenos días, doctor. Me presento, días. Lenin Sinisterra. Doctor, pues yo creería que actualmente en las cárceles o centros penitenciarios carcelarios no se está cumpliendo esta norma debido a que vemos y actualmente se cumple mucho lo que es, se ve mucho lo que es los hacinamientos. Los hacinamientos hoy en día es una modalidad normal dentro de estos centros penitenciarios y también por otra parte podemos observar que no se la alimentación que prestan o los servicios de alimentación que prestan en esos centros penitenciarios no son los adecuados. Por tanto, yo considero que esa es una de las dos
dos de muchos incumplimientos acorde a esta norma y que se presentan dentro de los centros penitenciarios carcelarios, doctor. Listo, Lenin, gracias. ¿Qué nos dice don Elber Martínez? Doctor, buenos días para Buenos todos. Pues doctor, aparte de la superpoblación que hay en las cárceles, el trato entre ellos mismos, ya que existe todavía lo que se llaman los cacicazgos, los pagos, les cobran por dormir en X o Y parte. Y el personal también de guarda les da un trato inhumano en algunas ocasiones. Y no solo en las cárceles, en todos los centros de reclusión, o sea, sean mujeres, sean hombres, sean menores, las quejas son a diario, pero no solo en eso, en la parte de salud, en la alimentación, en las visitas, el trato tan indigno que le dan a las mujeres en las visitas, a los niños. Entonces, pues, o sea, todo este tema es muy difícil. Aparte, yo lo pienso también, dice que estamos por la dignidad, pero ¿dignidad de qué? Si nomás con que usted cometa un pequeño delito es tratado como si hubiera, no sé, matado al presidente. Porque en Colombia, infortunadamente, no tenemos una concepción legítima de la ley. Listo, Elber, muchas gracias. Jairis. Sí, doctor, con respecto a la dignidad humana, yo creo que no se cumplen esos requisitos o ese derecho que tenemos como personas, y mucho menos en las cárceles, en la parte de los reclusos, porque, por ejemplo, conozco casos donde la guardia exagera o digamos que viola esa dignidad humana de esos reclusos porque se siente con esa autoridad, con ese poder y abusan. Pero para eso es que está estas normas que nos señalan, que nos enseñan cómo defender también esa dignidad humana es que la dignidad humana se debe defender desde casa, entonces, no solamente desde una cárcel, porque desde la casa muchas veces se violan los derechos o se viola esa dignidad humana, porque la dignidad humana no solamente se viola en una cárcel a los reclusos porque no les den alimentación, porque no les den ese buen trato como persona, porque hay que mirar primeramente que son personas, ¿sí? Listo, Aparte del delito que hayan cometido. Listo. gracias. Francisco José. Gracias, profe. Pues los policías son muy abusivos desde judicialización del preso porque les pegan y les meten droga. Bueno, eso ya será asunto de cuando estemos hablando del proceso de judicialización. Gracias, Francisco. ¿Qué nos dice Miguel Antonio Latorre? Hola, doctor. Sí. Sí, señor, también hay que ver que ya como dijeron algunos otros compañeros, el hacinamiento tan terrible que tenemos en las cárceles, en las URIs inclusive, donde llegan los primeros, como vimos hace poco, que fue Voz Populi, en Soacha San Mateo, el hacinamiento tan tenaz que había en un CAI prácticamente allá en San Mateo, conozco muy bien el sector, y es terrible ver esta situación de los internos. Igualmente, se les está vulnerando, considero yo, los derechos fundamentales al trabajo y al estudio, porque muy poquitos son los que tienen ese privilegio, entre comillas, porque no sería un privilegio, sino un derecho, como lo consagra derecho fundamental, como lo consagra nuestra Constitución Nacional, poder trabajar y poder tener acceso a la educación. Desde ese punto de vista, qué chévere que existieran más cárceles como la Colonia Penal de Oriente en Acacias Meta, donde los internos pues tienen campo para trabajar, para desarrollarse más y no estar hacinados ahí en un espacio realmente inhumano, a pesar de si han cometido o no delitos, porque también hay mucha gente que está inocente allá interna. Independientemente de eso, son seres humanos que merecen una nueva oportunidad. Muchas gracias. Ángela.
Tienes apagado el micrófono. Perdón. Muchas gracias. Buenos días, compañero, profesor. Mucho gusto por todo lo que hice. Qué rico tener a alguien así como docente este semestre, con toda su experiencia. Yo también digo que las personas en las cárceles realmente no tienen una dignidad realmente, porque viven así como están los compañeros asignados, nomás el trato que se les da, la comida, cómo duermen, y realmente no hay la resocialización que debería haber en las cárceles para que las personas tuvieran como esa opción de cambiar y aprender un arte. O de pronto mi compañero lo menciona que en Acacia sí lo hay, no lo tenía, no lo sabía, pero debería haberlo en todas las cárceles, ese programa para todos los internos. Igualmente son personas que también merecen tener una buena calidad también de vida, por lo menos su alimentación y la salud, que es tan importante. Gracias, Ángela. Y por último, José Vicente. Profesor, buenos días y buenos días para todos, compañeros. Bueno, relacionado al tema de que se la está cámara, hablando de... Listo. ¿Listo? Relacionado al tema que se está hablando del derecho penal, pues yo creo que es que estamos enfocados o desfasados en ciertas cosas. ¿A qué vamos? A que de pronto no miramos sino los derechos, pero no miramos las obligaciones que tenemos también que cumplir para evitar semejante desgaste administrativo que se hace, y las normas como tal en Colombia no se aplican como debe ser. Aquí una persona que comete un delito por una legítima defensa de pronto lo judicializa normal como cualquier otra persona, de que no van y lo revuelven con un poconón de, disculpe la palabra, de bandidos, que son atracadores, que han matado gente, que no tienen una organización social, sino que simplemente se dedican a ese tema. Entonces lo que hacen es, en lugar de evaluar el sistema como tal y evaluar el caso que se ha cometido, lo castigan como cualquier otra persona, y eso no se debe hacer así. Yo digo que independientemente del delito que se cometa, asimismo usted debe vincular a las personas y darle una organización para poder que esa persona no salga con más malas mañas o malas costumbres de allá, porque lo que se dedican allá es a hacer más delincuencia y a tener más poder para poder salir a una calle a cometer más de esos hechos. Listo, María Camila. Buenos días, profe. Profe, es que me gustaría que usted me diera como una definición de dignidad humana, como para tenerlo claro, por favor. Básicamente, las personas en Colombia deben ser tratadas de una manera acorde, con parámetros de respeto, sin tratos crueles, sin tratos inhumanos o sin tratos degradantes. Cuando se materialice algún trato cruel, inhumano y degradante, pues irá precisamente en contra de esa norma rectora, consagrado no solamente en el artículo 1 de la Constitución Política, sino también, como lo estamos viendo, en el artículo 1 de nuestro Código Penal. Listo, mis doctores. Artículo 2, integración. María Camila, ¿tiene un código ahí a la mano, ya que está ahí cerca? No, señor. Bueno, entonces lo voy a leer yo. ¿O Yairis tiene un código a la mano, Yairis? Sí, profe. Ya. Segundo, por favor, Yairis. El segundo dice la integración, las normas, postulados que sobre derechos humanos se encuentran consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales, ratificados por Colombia, hará parte integral de este código. Listo, mis doctores. Yo no sé si ustedes han visto derecho constitucional, pero cuando lo estudien, si no lo han estudiado ya, van a llegar a su artículo 93 de la Constitución. Y básicamente ese artículo 93 de la Constitución dice lo siguiente: la Constitución Política no es solo ese libro, no, la Constitución Política es más amplia.
a la Constitución política la integran otras normatividades distintas al libro de la Constitución. Eso lo consagra la Constitución en su artículo 93. Y cree otras normas, mis doctores, hacen parte de la Constitución, pues todos aquellos tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que limiten el ejercicio de los derechos humanos en estados de excepción. Entonces, cuando hablemos de un tratado o de un convenio sobre derechos humanos que haya sido ratificado por Colombia, ese convenio o ese tratado hace parte de la Constitución política. Y si hace parte de la Constitución política, pues de contera también hace parte del Código Penal. Y eso es lo que nos está diciendo el artículo 2 de nuestro Código Penal. El Código Penal no solo es ese librito, la Ley 599 de 2000, no. También harán parte del Código Penal todos aquellos tratados y convenios internacionales que traten sobre derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Artículo 3, Yairis. Principios de las sanciones penales. Sí, señor. Dice que el principio de las sanciones penales, la imposición de la pena o de la medida de seguridad, responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de la necesidad se tendrá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan. Bueno. Es decir, lo que nos decía el profesor con respecto a Básicamente, la Constitución política. Para entender, para empezar a adentrarnos en el Código Penal. Inicialmente vamos a consagrar dos clases de penas. Espérenme un momento, les voy a compartir pantalla para que hagamos esta clase lo más didáctica posible. Ya tienen la pantalla, ¿cierto? Sí, sí, señor. Bueno, Sí, doctor. perfecto. Doctores, vamos a empezar por entender lo siguiente. En Colombia existen para nuestro Código Penal, para el Código Penal, dos clases de personas. La primera se denominan los imputables. La segunda, los inimputables. ¿Quiénes son los imputables? Las personas que al momento de la comisión, aquí es comisión, del delito, tenían plena conciencia de sus actos. Esos son los imputables. Los inimputables, pues son aquellas personas que no tienen estará bien escrito así, conciencia, bueno, que no tienen conciencia del delito
al momento de su comisión. Conciencia es ambas con C, como la escribió la primera vez. Sí, bueno, entonces ya lo cambiamos. Perfecto, gracias. Las personas que no tienen conciencia del delito al momento de su comisión serán consideradas como inimputables. ¿Por qué una persona no tiene conciencia del delito al momento de su comisión? Por muchas razones. Primero, porque puede sobre ella pesar una enfermedad de orden mental, que hace que no tenga conciencia que su actuar es delictivo. Por diversidad sociocultural, esta persona no pertenece a nuestra cultura, sino a otra cultura, en el caso de los indígenas, y acorde con su cultura, esta persona no tiene conciencia que para nosotros esa conducta es delictiva. También, acorde por su edad, por la edad, no todas las personas, acorde con la edad, tienen conciencia que su conducta es delictiva. Y en esos casos, doctores, hablamos de los inimputables. Inimputables. Todos los demás serán imputables, estas personas que tienen conciencia que su actuar es contrario a derecho, contraria a la ley. Nicolás, ¿alguna pregunta? Se le apagó el micrófono, Nicolás. Sí, señor, qué pena. Cuando las personas, digamos, que se juzgan porque actúan con sevicia, eso vendría entrando en los inimputables, ¿cierto? No, la sevicia es hacer que la víctima sufra dolores innecesarios, pero básicamente es imputable, es una persona imputable, tenía conciencia. O sea, es consciente de eso. Es consciente de eso, claro que sí. Okay. Gracias. Entonces, ¿a dónde voy con esa pequeña explicación? Voy a lo siguiente. A los imputables se les coloca, si llegan a cometer algún delito y son hallados responsables, se les coloca una pena. A ellos se les coloca una pena. La pena podrá ser, ya vamos a ver, de multa o de pena de prisión, pero a ellos se les coloca básicamente una pena. Y a los inimputables, el castigo para los inimputables que cometan un delito será una medida de seguridad. Entonces, el castigo para los imputables que cometan un delito es una pena. Y el castigo para los inimputables que cometan un delito será una medida de seguridad. Pero tanto pena como medidas de seguridad son castigos. Lo único que cambia es a quién se le impone el castigo. Al imputable, pena. Al inimputable, medida de seguridad. Nunca, óigase bien, doctores, nunca confundan medida de seguridad con medida de aseguramiento. Son cosas completamente distintas. Estamos hablando aquí de castigos. Al imputable será una pena y al inimputable será una medida de seguridad. Elber, lo escucho. Doctor, una pregunta. Ira e intenso dolor. Yo trabajé en la policía muchos años y cuando yo entré hablábamos de eso, pero cuando salí eso desapareció. No, no ha desaparecido. Allá está en el 57. Eso es lo que nos hacían ver a nosotros, que ya no existía. Y yo decía, pero ¿cómo no va a dejar de existir algo que le puede suceder a usted en un momento? Es que usted no se puede controlar con la muerte de un hijo, con la muerte de su esposa. Está en el 57, Helber. Todavía existe como pena, o sea, como para tratar a una persona como inimputable, para rebajar sus penas. Sí, está en el 57. Listo, doctor, muchas gracias. Pero vamos a llegar allá, claro que sí. Bueno, entonces partamos de este norte primero. A los imputables les colocan una pena y a los inimputables el castigo se denomina una medida de seguridad. Pero ese artículo 3º nos dicen que ese castigo, ya sea una pena o ya sea una medida de seguridad, cualquiera de los dos, debe atender a unos criterios.
esa pena debe ser necesaria, proporcional y razonable. Necesaria, proporcional y razonable. Y esos criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad tienen que ir directamente relacionados con la gravedad del delito. No es lo mismo un hurto que un homicidio o que una violación. No es lo mismo. Entonces el castigo tiene que ir directamente relacionado con la infracción. El segundo inciso, cuando hable de incisos, es lo que ustedes conocen como párrafos. El segundo inciso del artículo 3º nos indica que el principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que lo desarrollan. En muchos casos, doctores, así la persona haya cometido un delito, la pena no será necesaria. ¿Por qué? Porque la aflicción, el dolor que esta persona va a llevar consigo hace innecesaria la imposición de una pena. Un ejemplo. Este módulo lo vamos, o yo suelo explicar el derecho penal en la mayoría de casos con ejemplos, porque es más comprensible de esa forma. Si una persona, por un descuido, por una falla en su actuar, por una violación de algún reglamento, por una violación a algún código, comete un delito, un ejemplo, la persona que sobrepasa los límites de velocidad establecidos por el Código Nacional de Tránsito o por las leyes de tránsito, y en virtud de esa infracción a las leyes de tránsito ocasiona un accidente y en ese accidente muere su hijo, la pregunta es, ¿no será suficiente pena que esta persona cargue a cuestas que en virtud de su mal proceder murió su hijo y aparte de eso tengámosle que poner una pena? No, en esos casos el juez tendrá que evaluar hasta dónde será posible que se le imponga o hasta dónde se hace necesaria la imposición de una pena. El juez indicará suficiente pena moral y natural tendrá este procesado con la muerte de su hijo, producto de su falta al deber objetivo de cuidado, producto de no seguir los reglamentos. Ese criterio de necesidad lo tienen que evaluar los jueces de la República al momento de imponer una pena. Y los otros dos, los de proporcionalidad y razonabilidad, pues atienden a criterios de gravedad del delito. Entre más grave sea el delito, pues tendrá, lógicamente, que tener una pena un poco más alta, un poco más fuerte, el castigo. Esto atendiendo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Artículo 4, funciones de la pena. ¿Quién desea leerlo? Artículo 4, profe. Sí, Lisa, préndame la cámara, por favor. Artículo 4. Listo. Artículo 4. Funciones de la pena. La pena cumplirá las Espérate, Lisa. ¿Funciones de la qué? De la pena. Bueno, y ya sabes que la pena se le coloca ¿a quién? A los imputables. A los imputables. ¿Y quiénes son los imputables? Oh. Pues son las personas que al momento del delito tenían plena conciencia del acto. Pregunto, ¿usted, Lisa, es imputable? Pues sí, porque estoy consciente de lo que estoy haciendo en este momento. ¿Cuántos años tiene Lisa? 18. Es imputable. ¿Tiene alguna enfermedad mental que le impida
comprender la ilicitud de alguno de sus comportamientos? No, no, señor. ¿Pertenece a algún ambiente sociocultural distinto? Tampoco. Entonces, en ese orden de ideas, Lisa es una persona que imputable. Y si Lisa es imputable y comete un delito y es hallada responsable de la comisión de ese delito, ¿qué castigo tendría Lisa? Pues tendría que, pues una pena, ¿no? Ahí sí Una tendría. pena. No tendría una medida de seguridad, tendría una pena. ¿Por qué? Porque Lisa es imputable. Entonces ahora vamos a ver, y nos lo va a leer Lisa, cuáles son las funciones de la pena. ¿Para qué diablos existen las penas? ¿Qué es lo que buscan las penas? Ahora sí, Lisa, por favor. Ok, funciones de la pena. La pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Bueno, entonces vamos primero a estudiar de qué se trata la prevención general. Entonces, en un caso hipotético en que Lisa comete un delito, es hallada responsable y se le impone una pena. En este caso hipotético, pues una pena privativa de la libertad, o como se conoce, una pena de prisión. Esa pena de prisión que le colocan a Lisa, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 años, 30 años de prisión, es pública. Esto es, cualquier persona puede tener acceso a la información con relación a su caso. Entonces dirán, miren, Lisa cegó la vida de tal persona y estos fueron los hechos y esta es la pena que se le impuso. Eso le puede servir como de escarmiento ¿a quién? A la sociedad, para que la sociedad mire y aprenda lo que le pasó a Lisa para que la sociedad no cometa lo mismo que cometió Lisa. Entonces miren, este es el caso de la señorita Lisa Varela. Y Lisa Varela infringió la ley penal, cometió un delito y se le impuso una pena. Entonces yo como sociedad, como miembro de la sociedad, sin tener nada que ver con Lisa, digo, miren, esto es lo que me puede pasar si llegaré a hacer lo mismo que hizo Lisa. Esa es la prevención general. Es el mensaje que se le envía a la sociedad, ojo, a la sociedad, cuando alguien es condenado por un delito, imputable. Ese es el mensaje. Ojo, señores sociedad, miren lo que le pasó a este. Si ustedes, porque infringió la ley penal, si ustedes no quieren sufrir las mismas consecuencias y no quieren tener la misma suerte, no cometan delitos. Ese es ese mensaje. Eso es la prevención general, doctores. El mensaje que se le envía a la sociedad cuando se impone una pena a alguna persona que cometió algún delito, que infringió la ley penal. Entonces, ojo, Lisa, eso es la prevención general. Ahora hablamos de la retribución justa. No en todos los casos, pero en la mayoría, debería resarcirse los daños que se ocasionaron con el delito. En muchos casos, la víctima no saca nada con que su victimario esté en la cárcel. Necesita que le empiecen a reparar los daños que le ocasionaron. Que esos daños sean resarcidos. Por ejemplo, en el caso de un hurto, en el caso de una estafa, que le devuelvan ese dinero. ¿Qué saco yo con que la persona que me estafó los 1.000 millones de pesos esté en la cárcel? Yo preferiría que él no estuviera en la cárcel, pero que me revolvieran los 1.000 millones de pesos. Ese es uno de los fines del delito, que se reparen los daños ocasionados con la infracción. En algunos casos se puede, en algunos casos no se puede. En los casos del homicidio, por ejemplo. Ningún dinero podrá resarcir los daños de cegar una vida, o en el de una violación, o estos delitos tan fuertes. Pero básicamente, una de las funciones de la pena, ojo, estamos hablando de la pena, es esa retribución justa.
También nos habla, y ya ahorita les concedo el uso de la palabra, de la prevención especial. Entonces decíamos que la prevención general era el mensaje que se le envía a la sociedad cuando a alguien se le coloca una pena. Pero ahora, aparte de la sociedad, al condenado, específicamente al condenado, también se le envía un mensaje cuando se le coloca una pena. Decirle, mire, Lisa, usted la embarró y esa embarrada es un delito y tiene una pena de 5 a 10 años. Le voy a imponer una pena de 5 años de prisión. El mensaje es directo para usted, para que usted escarmiente con el delito, para que usted sepa que no puede volver a cometer esos delitos porque eventualmente puede llegar a tener otra pena igual. Ese mensaje que se le envía propiamente al condenado, no a la sociedad, sino al condenado como tal, a él específicamente, esa es la prevención especial. Ojo, la prevención especial. La reinserción social, tal como ustedes lo indicaban anteriormente, pues lo que se busca con una pena es que esta persona que cometió un comportamiento desviado a la sociedad, ojo, este es el deber ser, aprendan en la cárcel. Aprendan en la cárcel, aprendan a comportarse en comunidad y a no cometer conductas que atentan contra la convivencia social. Ese es el deber ser. En Colombia, en muchas ocasiones no se cumple con esa reinserción social. ¿Por qué? Porque se tiene entendido que las universidades, que las cárceles son como las universidades del delito. Y antes las personas que van a una cárcel salen más avesados y con más conocimientos en criminalidad que antes. Pero, ojo, este no es el deber ser. El deber ser es que la persona llegue a la cárcel y se resocialice. Cuando haya purgado su pena, pues ya lo que se busca es que esta persona no vuelva a cometer delitos. Sofía, la escucho. Sofía Briceño. Profe, cuando le preguntaste a Lisa, si no estoy mal, lo de la edad para saber si era una persona imputable o inimputable, le preguntaste la edad, pero yo tenía entendido como que los mayores de 14 años, si no estoy mal, ya tenían como conciencia, o bueno, en teoría, Claro de lo que que sí, los estaban mayores de haciendo. 14, Sofía, los mayores de 14, pero si Lisa hubiese tenido 10, Ah, ok. entonces Pero es digamos, inimputable, es yo que tengo inimputable. 17, ¿ya soy imputable Claro que o sí, eres inimputable? imputable, eres imputable. Lo que pasa es que a ti no te van a colocar una pena del Código Penal, sino una pena del Código de Infancia y Adolescencia. Pero vas a tener pena, no vas a ser imputable. Vas a tener un tratamiento especial, pero se te va a imponer una pena, pero no las penas del Código Penal, sino las penas del Código y de Infancia y Adolescencia. Ok, gracias. Listo. José Vicente. Profe, una pregunta, doctor, una pregunta relacionada con los indígenas. Estas personas cometen unos delitos en los cuales no se les juzga como manda el Código Penal. ¿A qué, o sea, por qué si ellos realmente sufructan de todos los derechos que tiene el Estado? Lo ¿Por qué no? mismo pasa, lo mismo que con los indígenas pasa, José Vicente, con los militares. Los militares también gozan de todas y de hecho de más beneficios de los que tiene la demás sociedad. Y a ellos tampoco los juzga el Código Penal. Para eso existe el Código Penal militar. Sí, profe, pero Entonces, digamos... espéreme, es por la diversidad sociocultural. Es por eso, José Vicente, es por la diversidad sociocultural. Para los indígenas el concepto de sociedad, de propiedad privada no es el mismo que para nosotros. Entonces, eventualmente un indígena, aunque se tiene que mirar qué clase de delito es, lógicamente, no todos los delitos son de competencia de los indígenas, sino que primero que ese indígena tiene que estar todavía vinculado con su comunidad, A una vinculado con etnia. su comunidad. No, y vinculado, no solo pertenecer a la etnia, sino estar vinculado. No es lo mismo el indígena que está en su resguardo al indígena que salió hace 4 o 5 años y tiene una vida en sociedad. No, tiene que estar vinculado todavía con su resguardo. Entonces, en virtud de esa diversidad sociocultural y que ellos son criados bajo
otra cultura. Ellos no son criados en la cultura occidental, sino en la cultura indígena, y tienen sus propios castigos. Y nosotros debemos respetar esa diversidad sociocultural. Por eso es que se le imponen los castigos de su etnia. Que sí, lo que dice José Vicente es cierto, que gozan de algunos beneficios, de hecho, mucho más beneficios. Esto en virtud de un principio casi de... casi a reparación de los daños. ¿Por qué? Porque los indígenas han sido personas que a lo largo de 500 años o un poco menos sufrieron una discriminación muy fuerte. Entonces hoy en día es hora de empezar a reparar los daños que sufrieron los indígenas. Pues casi que fue un genocidio lo que cometieron con los indígenas por parte de la gente española. Un genocidio con nuestros aborígenes y con nuestras sagradas tribus indígenas. Entonces se trata de reparar los daños. Aparte de eso, ellos son criados bajo otro concepto cultural y tenemos que respetar ese concepto cultural. Es básicamente por eso, José Vicente. Lo mismo, eso en derecho penal se denominan los fueros. Ojo, los fueros. Entonces está el fuero indígena y el fuero penal militar, y algunas personas contemplan que lo que ocurre con los adolescentes también es un fuero. Porque dirán, mire, pero es que una persona de 17 años ya tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, pero con esas reglas jugamos, que el de menor de 18 años será juzgado con base en el Código de Adolescencia, que el militar que cometa el delito en servicio activo y ese delito tenga que ver con sus funciones tendrá que ser juzgado con el Código Penal Militar, y que el indígena que perteneciendo a la comunidad, todavía perteneciendo, que no se haya desligado a ella, cometa el delito, será juzgado por la justicia indígena. Por esas razones. En el caso de los indígenas, José Vicente, es por la diversidad cultural, José Vicente. Y pues, claro, tendrán detractores esos fueros, pero eso ya se analizará digamos, en una materia de política criminal. Por ahora tenemos que saber es que así está plasmada la ley y con esas reglas tenemos que jugar. Ok, doctor. Vale, listo. Gracias. Artículo 5º, doctores, funciones de la medida de seguridad. Ojo que aquí ya no vamos a hablar de pena, aquí vamos a hablar es de los inimputables. Y cuando hablamos de los inimputables, pues ese artículo 5º nos va a hablar de cuáles son las funciones de los castigos para los inimputables. ¿Quién lee el artículo 5º? Yo, profe, que lo tengo ahí a la mano. Vale, Lisa. Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. ¿Me lo repites, por favor? Funciones de la medida de seguridad. En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las funciones de protección, curación, tutela y rehabilitación. Entonces, miren las funciones de la medida de seguridad. Miren que al inimputable se le trata casi que como un enfermo, como una persona que tiene alguna clase de enfermedad. Y las funciones de esa medida de seguridad, básicamente, como lo indicó Lisa, va a ser primero la curación, la tutela, esto es tener una persona o que el Estado vigile que lo proteja. Curatelas es que ya sea protegido no solo por el Estado, sino también por una persona. Y rehabilitación, pero entonces nótese que las funciones de la medida de seguridad son completamente distintas a las funciones de la pena. Artículo 6º, Lisa, legalidad. Dice legalidad. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa ante el juez o tribunal competente. Y con espérate, hasta ahí nomás. Este lo vamos a desmenuzar. Doctores, no solo en Colombia, sino en el mundo, cuando una persona comete un delito, primero, esa conducta ya debe estar consagrada como delito en el Código Penal que lo va a regir. Esa conducta. No puede pasar que la persona cometa una conducta y posterior a esa fecha, ese país o esa nación diga que esa conducta es delito. No. Primero, la conducta ya debe estar consagrada como delito en el Código Penal. Esa ley ya tiene que existir.
ya tiene que existir una ley que indique que esa conducta es delito. El juez que va a juzgar a esa persona ya tiene que estar constituido. Entonces, aparte que la ley tiene que existir antes de la comisión del delito, el juez que va a juzgar a esa persona ya tiene que estar constituido. Esto tiene unas excepciones y las vamos a ver. Si ustedes hoy matan a una persona, pues ya tiene que existir un artículo en la ley que indique que matar es un delito. Sí, allá está en el 103 del Código Penal. El 103 dice, el que matare a otro incurrirá una pena de tanto a tanto. Entonces, ojo, si ustedes matan a una persona, ya existe una ley o un artículo en la ley 599, que indica que matar a una persona es delito. Ya existe. La ley existía previamente. Y el juez que los va a juzgar ya está constituido. Será un juez penal del circuito, de conocimiento, en este caso. Primer punto del principio de legalidad, doctores. La pena ya debe existir. La ley ya debe existir. Y el juez debe existir. Por eso dice, nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa. Pero cuando se habla de leyes preexistentes, no solo abarca el concepto de leyes, sino también del funcionario que va a juzgar a esa persona. Les decía que ese principio de legalidad tiene excepciones. Y las excepciones, mis doctores, al principio de legalidad son lo que ustedes conocen como las justicias transicionales. Ojo, justicias transicionales. Son dos excepciones al principio de legalidad. En Colombia, actualmente existen dos justicias transicionales. La primera se denomina justicia y paz. Y la segunda, justicia especial para la paz. Esto es, esas leyes y esos tribunales encargados de juzgar tanto a los paramilitares como a los guerrilleros. Ojo, acuérdense que a los paramilitares los juzga un tribunal especial que se denomina los tribunales de justicia y paz. Y esos tribunales fueron creados posteriormente a que los delitos se cometieran. Y las leyes con que están juzgando a los paramilitares fueron creadas posteriormente. Lo mismo con la justicia especial para la paz. Esa justicia fue creada con posterioridad a la comisión de los delitos por parte de los guerrilleros y de las demás partes involucradas en el conflicto. Y esas leyes también fueron creadas con posterioridad. Estos dos casos de las justicias transicionales son excepciones del principio de legalidad. Y esas excepciones del principio de legalidad vienen aproximadamente desde la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial el bloque nazi fue derrotado por los aliados. Y después de que fueron derrotados los nazis, se crearon los tribunales o el tribunal que juzgó a los nazis, que se denominó el Tribunal de Nuremberg. El Tribunal de Nuremberg fue aquel organismo encargado de juzgar a los nazis, pero ese tribunal se creó con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Y las leyes se crearon con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Son excepciones al principio de legalidad. Pero por regla general, salvo estas excepciones, la ley que juzga a esa persona ya tiene que estar creada, ya tiene que existir. Y no solo la ley, sino también el funcionario que va a juzgar a esa persona. Esa es la primera parte del principio de legalidad. Segunda parte, Lisa, que nos estaba leyendo. Bueno. Ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. La ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Ello también rige para los condenados. Bueno, aquí vamos a ver, gracias, vamos a ver un tema que se denomina la retroactividad de la ley penal. Es otro tema. Ojo con la retroactividad de la ley penal, doctores. Empecemos con decir lo siguiente. A un procesado se le juzga con la ley que exista al momento de la comisión del delito. Ojo, al procesado se le juzga con la ley que exista, aquí ponemos entre paréntesis, con la ley vigente al momento en que comete el delito. No con la ley que exista al momento cuando le realicen el juicio, no. Con la ley que exista cuando comete el delito. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes saben, doctores, que en Colombia la ley cambia mucho. Aquí los señores del Congreso juegan a reformar la ley cada rato. No es lo mismo, o eventualmente no puede ser lo mismo, un homicidio que se haya cometido hace 10 años a un homicidio que se haya cometido hoy. ¿Por qué? Porque eventualmente la pena puede ser distinta. La pena para el delito de homicidio hace 10 años pudo haber sido una y la de hoy pudo haber sido otra. Entonces partamos del hecho, doctores, que a una persona la juzgan con base en la ley vigente al momento en que cometió el delito. Por eso es bueno que ustedes tengan distintos códigos penales. ¿Por qué? Porque a su oficina puedo ir yo y les indico, doctores o doctoras, a mí me están juzgando por un presunto homicidio que cometí hace 15 años. Si ustedes sacan el código penal de hoy, pues están equivocados porque me van a tener que juzgar con la pena que existía para el delito de homicidio hace 15 años. Ustedes tendrán que tener ese código para saber cuál era cuál va a ser la eventual pena que yo enfrentaría en caso tal de ser hallado penalmente responsable o en caso tal que vaya a ser condenado. Entonces, doctores, en principio, una persona será juzgada con la ley vigente que exista al momento de la comisión del delito. Siempre que ustedes estudien un caso, lo primero que tienen que averiguar es cuándo sucedieron los hechos. Y con base en esa fecha será el código que utilicen. Puede pasar lo siguiente. Un caso hipotético, el delito X. Aquí no vamos a entrar a estudiar algunos delitos. En el delito X, cualquier delito. Hace 10 años, ese delito tenía una pena de prisión de 5 años. Y hoy tiene una pena de prisión de 10 años. ¿Por qué? Porque el legislador aumentó las penas. Si el proceso se está realizando, el juicio
el juicio se está realizando hoy, pues el juez lo primero que va a indicar es, bueno, ese delito X, ¿cuándo se cometió? Y si efectivamente se cometió hace 5 años, si se cometió hace 5 años, pues tendrá que imponer la pena de 5 años de prisión. ¿Por qué? Porque ese delito se cometió hace 5 años y hace 5 años ese delito tenía consagrado una pena de 5 años de prisión. Nótese que hoy la pena es otra. Hoy la pena es otra. Pero vamos a imponer la pena vigente al momento de los hechos. Siempre y cuando, ahí viene el secreto, siempre y cuando sea más beneficiosa para el procesado. Aquí vamos a buscar siempre lo más beneficioso para el procesado. ¿Qué es más beneficioso? ¿La pena cuando cometió el delito o la pena actual? No, la pena cuando cometió el delito, que era de 5 años. Entonces, esa será la que se impone. Solo se tiene en cuenta la pena cuando cometió el delito y la pena actual. ¿Cuál de las dos será más beneficiosa para el procesado? Nótese, doctores, que esta pena que existía hace 5 años, hace 10 años, por ejemplo, hace 10 años, dice hace 10 años, esta norma ya fue derogada. ¿Por qué? Porque hoy en día es de 10 años de prisión y hace 10 años era de 5. Esta pena ya está derogada. Pero aún estando derogada es la que se aplica. Y se aplica en aplicación ¿de qué? De la favorabilidad. Y esta favorabilidad se denomina favorabilidad por retroactividad. 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 Entonces, mis doctores, ¿qué significa la retroactividad? Es aplicar una norma derogada por ser más favorable a los intereses del condenado. Un ejemplo, el homicidio se cometió hace 10 años. Pues busco cuál era la norma del homicidio hace 10 años, pero esa norma ya se derogó, pero esa era la norma que estaba vigente al momento de los hechos. ¿Cuál de las dos es más favorable? Si la norma de hace 10 años o hace 5 años es más favorable, la aplico, así esté derogada. Entonces, en eso consiste la retroactividad. Siempre y cuando, ojo, óigase bien, siempre y cuando le sea más favorable a los intereses del procesado. Nicolás, lo escucho. Profe, sí, señor. Es que, digamos, me confundí en una parte, porque digamos que, pongamos el mismo caso, pero digamos que al revés, digamos que la pena antes era de mayor tiempo y ahorita, digamos que pues la rebajaron. Su merced dice que, digamos que en base a la favorabilidad, digamos que se juzga bajo la de menos tiempo, pero digamos que la ley vigente ahorita está diciendo que no, o sea, que tiene menos tiempo. ¿Ahí a cuál se acogería? O sea, siempre, Nicolás, se va a tomar la ley más favorable al procesado. Si hoy en día la ley es menor, la pena es menor, pues se aplica la pena de hoy. Se aplica la pena sin de hoy. importar que el delito lo haya cometido hace 5 años. Sin importar que lo haya cometido hace 5 años. Ahí es siempre donde buscaré la norma más favorable. Eso es de la favorabilidad. Siempre lo más favorable al procesado. Nuestro Código Penal es un Código Penal muy garantista y es muy garantista con los derechos del procesado. A veces atenta un poquito contra los derechos de la víctima, pero con relación al derecho del procesado, usted, Nicolás, como estudioso y como analista del caso, siempre va a mirar cuál de las dos leyes es más beneficiosa para el procesado.
si la de antes, cuando cometió el delito, la de cuando cometió el delito, o la de ahora. Y esa es la que aplicará. Puede pasar también que antes era delito y hoy ya no lo es. Pues en este caso no tendrá ningún delito. No cometerá delito. Digamos que él antes cometió una conducta que para el momento de los hechos era considerada como delito, pero hoy en día lo retiraron del Código Penal, pues no tendrá ninguna pena. No tendrá ninguna pena. O puede pasar que haya cometido esa conducta antes y antes no era delito, pero ahora sí lo es. Pero resulta que cuando cometió los hechos no era delito, no tendrá ninguna pena. Siempre busquemos lo más favorable para el procesado. Siempre lo más favorable. Otra cosa, y eso profe, es lo que se aplica. Digamos, en el anterior, su merced decía que hablaba de la proporcionalidad, ¿cierto? Digamos, en dado caso que su merced y yo cometamos el mismo delito, que digamos, usted sea juzgado por, que digamos, a usted le den 5 años, a mí me den 10. Uno podría apelar, digamos, bajo ese principio de la proporcionalidad, como, venga, cometimos el mismo delito y este tiene una pena mayor, o sea, eso se podría considerar como ir a apelar. Los jueces tienen un margen de maniobra, los jueces no tienen penas y eso lo vamos a estudiar cuando estemos por ahí en el artículo 60 y el 61. ¿Cuál es el margen de maniobrabilidad que tienen los jueces para imponer la pena? Un juez, desde que no se salga de la ley, desde que el juez no sea parte de la ley, la pena será justa. Nótese, hombre Nicolás, que los jueces no son máquinas, los jueces son seres humanos y como seres humanos tendrán el poder y el criterio de determinar que para mí esa conducta de Nicolás es muy grave y tiene una pena de 4 años, para otro juez de pronto es menos grave y una pena de 3, pero desde que no se salga de la ley, la pena será justa. Ok, o sea, no es como que venga, a él no están juzgando dándole menos tiempo, es ya como el juez. Interpretación del juez, es interpretación del juez. Gracias, profe. Vale, listo. ¿Qué nos dice Valeria? Profe, buenos días. Tengo una pregunta. Por ejemplo, si hay un delito que, ejemplo, hace 5 años la condena para toda la persona que cometa este delito, se le tendrán que, o sea, la pena será de 10 años. Digamos que hoy en día a ese delito o sea, la pena sería la cadena perpetua. Ahí en ese caso, ¿qué se haría? O sea, ¿se le aplican los 10 años? O... Claro, entonces Valeria, la pregunta es, ¿cuál es más beneficiosa para el procesado? Pues serían los 10 años, pero por Pues lo van menos... los 10 años, van los 10 años. Que sea, en ejemplo, un violador. Si es un violador, él le colocan la pena, vamos a mirarla, esto no distingue delito, Valeria, esto no distingue delito. No importa cuál sea el delito, siempre vamos a mirar cuál es la pena más favorable, si la actual o la que existía para el momento en que cometió el delito. Y esa se la vamos a aplicar. No importa el delito, puede ser un delito tan fuerte o tan atroz como una violación, como puede ser el hurto de un lápiz, no importa, esto no importa el delito, siempre se aplicará. Listo, profe, gracias. Vale, ¿qué nos dice Luz Ángela? Profesor, buenos días. Otra pregunta, digamos que la pena del juez también tiene que ver de pronto, así sea el mismo delito, pero el que la comete, el sujeto, tiene más antecedentes que el otro, ¿se pudiera evaluar la pena? No, el hecho de que tenga más antecedentes no hace que aumente la pena, Luz Ángela. Lo vamos a ver cuando estemos en el artículo 58. En el 58 lo vamos a ver. Mira que todo, aquí les estoy dando, esto es como una novela, son escenas de próximos capítulos. Cuando estemos en el 58 vamos a ver que el tener antecedentes no aumenta la pena, pero el no tenerlos sí la disminuye. Ah, ok, esa era la pregunta. O sea, digamos que eso era lo que quería saber, pero me lo responde desde otro punto de vista. El tener los antecedentes no aumenta, pero el no tenerlos sí la disminuye. Porque escuchaba a Nicolás y yo decía, y cuando usted interpretaba que el juez tenía la capacidad de interpretación, pues digamos que me pongo en los zapatos del juez, bueno, pero este ha sido reincidente, este es la primera vez, de pronto su interpretación puede dar
Sí, una pero disminución. todo está Ok. consagrado en la ley. Todas esas interpretaciones están consagradas en la ley y las vamos a ver. Gracias, profesor. Vale. Don Lenin. Doctor, una pregunta. ¿Se puede solicitar terminación del proceso? Es decir, digamos, por ejemplo, le tenían que aplicar 10 años, pero le aplicaron 15 o 20. Lenin se nos fue. Mientras Lenin se vuelve a conectar, espéreme, escucho. Lenin, trate de mejorar un poquito la Doctor, conexión, no, Lenin, que no pensé le que... escuchamos. Doctor, la pregunta era la siguiente. No Ajá. sé si me escucha bien. Sí, ahora sí, cuénteme. Se podría solicitar la terminación del proceso por un mal juzgamiento. Es decir, que si le tenían que aplicar 10 años, pero le aplicaron 15 o 20. Eso no anula el proceso, Lenin. El encargado, el funcionario de revisar esta pena, sí puede amoldar la pena o colocar la pena justa, pero a terminar el proceso no. Ok, gracias, doctor. Vale, perfecto. ¿Qué nos dice John Alejandro? Profe, yo tengo otra pregunta. ¿Hay algún caso o situación en que el beneficio para el procesado sea una afectación a la sociedad? Por ejemplo, en un caso de un hacker que hackeó a muchos computadores o muchas información de personas, en ese momento no se tomaría mejor el beneficio a la sociedad de ponerle una pena mayor al procesado. Básicamente, John, por eso yo le decía que la pena tiene que atender criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Si la afectación fue muy alta a la sociedad, la pena tendrá que ser muy alta, pero el juez lo tiene que argumentar, el juez tiene que indicar del por qué le va a imponer una pena tan alta. Y básicamente, acorde con lo que nos dice John, es por el daño social. Si hubo un daño social muy alto, la pena tendrá que ser alta, pero ojo, así la pena sea alta, la pena tiene que atender unos mínimos y unos máximos. Nunca podrá ser o inferior al mínimo y nunca podrá ser superior a los máximos consagrados en la ley, porque si el juez se sale de la ley, el que está infringiendo la ley es el mismo juez. Entonces, el juez podrá imponer ya sea la pena mínima o la pena máxima, atendiendo ciertos criterios. Uno de ellos es la dañosidad social o el daño que se cause a la sociedad, pero ojo, sin exceder el máximo de la pena. Pero eso lo vamos a ver en el 60 y en el 61 cuando estemos por allá, en el 60 y en el 61, ¿vale? ¿Qué nos dice Geraldine? Buenos días, profe. Profe, una pregunta. ¿Esto aplicaría, digamos, para una persona que ya está condenada? Es decir, digamos, ya a una persona se condenó con, digamos, 10 años y hoy salió una ley por el mismo delito y dan una condena de 5 años. ¿Él se beneficia en algo o ya no por el hecho de estar condenado? No, Geraldine, esa persona se beneficia. Puede pasar lo siguiente, que a usted la hayan condenado por un delito cualquiera y hoy salga una ley que diga que eso ya no es delito. Entonces, nótese que usted estaría presa por un proceso que ya no es delito hoy en día, entonces se beneficia. Lo mismo en lo que tú me dices. Si a él la condenaron o a esta persona la condenaron a 10 años y hoy sale una pena, una nueva ley que dice que ya no son 10, sino son 5, inmediatamente lo cobija, así esa persona esté condenada. Así esa persona esté condenada. Y digamos, si ya lleva pagos unos años y resulta, digamos que ya lleva 5 años que pagó y sale que la nueva ley dice que por ese delito son 5 años, ¿ya se daría como que terminó su pena? Terminó su pena, pena cumplida y sale. Vale, muchas gracias. Vale. ¿Qué nos dice Lenin? No, disculpe, doctor, no había bajado la mano. Ah, listo, perfecto, Lenin. ¿Y Karen? Hola, profe, buenos días. Mi pregunta es, digamos en la el cámara, caso, Karen. no tengo cámara en estos momentos. Tratemos de solucionar eso para las próximas oportunidades, ¿vale? Dale, profe. Digamos, yo soy, digamos, el abogado de la parte que juzga a No, el alguien. que juzga es el juez y el juez no tiene abogado. Bueno, ¿no?
que demanda, por decirlo así, ¿sí? ¿A la O víctima? sea, la parte contraria, la víctima. Bueno, listo. Y la contraparte pues aplica una ley que antes tenía menos tiempo. Yo puedo como apelar a que no sea así. Karen, esto es una norma rectora, esto es de obligatorio cumplimiento para el juez. El juez tiene que aplicar la Ok. norma más O favorable. sea, Si yo no no lo hace el podría juez, hacer nada. si no lo hace el juez, es el juez el que termina en la cárcel. Por eso se denominan normas rectoras, porque son de obligatorio cumplimiento. Ok, profe, gracias. Vale. Entonces, mis doctores, en eso consiste la retroactividad, en que voy a aplicar la ley más favorable al procesado, así eventualmente esa ley hoy en día no esté vigente. ¿Pero por qué la voy a aplicar? Porque para cuando existía, para cuando se cometió el delito, esa ley sí estaba vigente. Hoy en día no, pero cuando cometió el delito sí. Entonces traigo esa ley del pasado, la traigo al presente y la aplico. ¿Y la aplico por qué? Porque es más favorable. Eso se denomina la retroactividad, por favorabilidad. Y también existe la otra figura que se denomina la ultraactividad, que era la que veíamos con una compañera que nos hacía la pregunta, que es una norma de hoy, ojo, una norma de hoy, la aplico a unos hechos pasados. ¿Por qué? Porque la norma de hoy es más favorable. Entonces, la retroactividad es traer una norma del pasado a un caso de hoy, plasmarla en un caso de hoy, aplicarla en un caso que estoy juzgando hoy. Hoy es el juicio, pero los hechos sucedieron hace 10 años y la ley hace 10 años se derogó. Hoy en día es otra ley, pero esa ley era más favorable. Entonces traigo esa ley y la aplico en el juzgamiento de hoy. ¿Por qué? Porque es más favorable. Pero también eso es la retroactividad por favorabilidad. Y la ultraactividad es aplicar una norma de hoy a hechos pasados. ¿Y por qué voy a aplicar una norma de hoy a hechos pasados? Porque le es más favorable al procesado. Por eso le repito, doctores, siempre, ojo, siempre busquemos la favorabilidad del procesado. Siempre, siempre, siempre. Jairis. Sí, mi doctor. Una pregunta que me surge, por ejemplo, hay gente que una persona cometió un hecho, mató, pero esa persona viene y es ¿cómo se llama? Prófuga, ¿verdad? Prófuga de la justicia. Entonces, han pasado, cometió, por ejemplo, el delito, el homicidio, y en ese momento él está prófugo, lo cometió 5 de mayo, pero que ya han pasado tantos años, eso tiene un vencimiento de término de eso. Bueno, espérate, a ver, Jairis, si te entendí. Una persona cometió un delito hace tiempo. Ajá. ¿Y la condenaron o no la condenaron? Por ejemplo, que esté, o sea, que Pero espérate, ¿la condenaron denunciaron. a esa persona por el delito? No, no, por ejemplo, que la denuncien porque en ese momento la persona se escapa. Ya han pasado tantos años, pero eso como queda por escrito. Pero no la han condenado. No, no la han condenado. Ah, bueno, no la han entonces, condenado porque la pregunta es como, ¿cuánto tiempo tiene el Estado de plazo para investigarlo? Eso, para que se termine, o sea, para que se venzan los términos. Claro, entonces tú miras qué delito cometió, Jairis. Miras qué delito cometió. Y el máximo de la pena que tenga, ese va a ser el plazo que tiene el Estado para investigarlo. Ah, ok. Entonces, cada delito tiene un plazo distinto, porque cada delito tiene una pena distinta. Entonces, sí, tú vas a decir, ¿qué delito es? Por ejemplo, el delito de homicidio. Entonces tú te vas a remitir al Código Penal y vas a mirar cuál es la pena máxima del homicidio, y ese va a ser el término que la justicia colombiana tenga para investigar y para juzgar a esa persona. Ok. O sea que sí, y entonces en un dado caso que ya se venzan esos términos, ya la persona quedaría exenta de ese homicidio que cometió, porque Claro, se ahí vencieron es los lo términos. que nosotros vamos a estudiar como la prescripción de la acción penal. Eso lo trae el 82 y el 83. Esa figura se llama la prescripción. Ya el Estado no podrá entrar a investigar y mucho menos a juzgar a ese posible infractor de la ley penal porque el delito ya prescribió. Esto es, ya pasó un tiempo máximo y el Estado ya no puede entrar a tomar parte en ese asunto. Ya hay uno como defensor ya no tendría como argumentos para ir a patalear nada, por ejemplo. No, que como ya se defensor sí prescribió. tiene los argumentos que transcurrieron los términos y no pueden investigar a Exacto. esta persona. Ya.
Ese es Sí, el sí, argumento sí. del defensor, decirle, mire, señor Sí, juez, sí. este delito ya prescribió, por Prescribió favor, archive el proceso y lo archivará. vencimiento de término. Ajá. Por Ok, prescripción, básicamente por por prescripción. prescripción, sí. Listo. Sí. ¿Qué nos dice Gracias. Stephanie? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, perfectamente. Digamos en el caso de ultraactividad, cuando se aplica una norma que Préndame la cámara, no, Stephanie. cuando se aplica una norma de hoy a hechos pasados, ¿eso significa que se puede cuando ya hay pena o cuando no ha habido pena? Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Puede ser que todavía el proceso esté en juicio. Por ejemplo, tú seas la jueza y notas que hoy salió una ley que le baja la pena a ese delito, pues la aplicas. Aplicas una norma de hoy a hechos pasados. O puede pasar que esa persona ya está condenada y salió la nueva ley, también se le aplica. Entonces la ultraactividad se da cualquiera de los dos. Simplemente la ultraactividad es aplicar una norma de hoy a hechos pasados. ¿Por qué? Porque le es más favorable. Bueno. Vale. Miguel Antonio. Doctor, una pregunta con respecto al tema anterior que estamos viendo. Esta prescripción de la acción penal, el término comienza a correr a partir de la comisión del delito o a partir de la denuncia que realice la víctima o los familiares de la víctima en el caso de homicidio. El término de prescripción, doctor Latorre, empieza a correr a partir del momento de la comisión del delito. Gracias por su aclaración, doctor. Muy Vale, amable. perfecto. Nicolás. Sí, profe. Profe, respecto a la pregunta de la compañera, digamos, bueno, la persona salió libre de ese cargo, pero entonces no habría justicia para, digamos, la familia de la víctima, o sea, no se podría alegar algo en cuanto, digamos, bueno, este señor duró, la pena es de 10 años y duró 10 años prófugo, o sea, la víctima realmente nunca tuvo justicia, porque pues nunca apareció, ahí se puede, digamos, se puede decir como venga, yo necesito que este man responda, o... Sí, básicamente, Nicolás, la prescripción es un castigo. Es un castigo. ¿Y es un castigo a quién? Es un castigo para el Estado. Eso lo vamos a ver después. Pero para anticiparnos, es un castigo al Estado y más para las víctimas. ¿Por qué? O sea, Porque la persona... uno llegaría a demandar es al Estado por no... Claro que sí. Entonces la víctima puede decir, ojo, mire, yo fui víctima de un delito y usted, señor Estado, porque es un incompetente y un negligente, no fue capaz de solucionarme este caso, ahora usted me responde por los daños y perjuicios, porque el Estado, por su inoperancia, fue que dejó pasar el término de prescripción. Gracias, profe. Gracias. Vale. Camila. Aló, buenos días. Sí, Camila. Profe, una pregunta. Yo había escuchado hace poco que las violaciones no prescriben ya, porque tú sabes que hay menores de edad que de pronto pueden tener algún tipo de maltrato psicológico. Entonces, después de unos 5, 8 o 10 años, vienen a hablar de la violación. Yo había escuchado que, sabes, que ese tipo de delito no prescribe ya. Bueno, Camila, acuérdate de lo siguiente. Lo primero que tú tienes que analizar es cuándo ocurrió esa supuesta violación. ¿Cuándo ocurrió? Si esa violación ocurrió hace 20 años, ya estaría prescrita, porque el delito de violación tenía una pena de hace 20 años muy baja. Ahora, si el delito se comete hoy, ya el término de prescripción será otro. Entonces, los términos siempre, en esto no hay, digamos que en esto no hay excepciones. No importa el delito. Lo primero que tienes que analizar es cuándo se cometió el delito y cuál era la pena consagrada para ese delito por aquella época. Y con base en eso ya entrar a la prescripción. Si el delito se comete hoy, no, pero como el delito no se cometió, la violación no se cometió hoy, sino hace 5 o hace 10 o hace 15, sí tendrá un término de prescripción. Pero por regla general, si el delito se cometió antes de lo de la cuestión de la cadena perpetua, sí va a tener prescripción. ¿Listo, Camila? Ok, perfecto, dale, muchas gracias. Vale, José Humberto. Profe, una pregunta, ¿y entonces cómo se puede aplicar lo de la cadena perpetua para violadores? Claro, pero Sí, es que ellos eso es sí nuevo. podrían. Entonces, hoy en día, ojo, hoy en día, ese delito no es prescriptible. Hoy en día no se prescribe, hoy en día.
pero si la violación se cometió hace un mes, o hace 2 meses, o hace 3 meses, sí es prescriptible. Entonces, por eso, lo de la cadena perpetua hace que hoy en día el delito no se prescriba, pero antes sí se prescribía. ¿Y por qué? Porque vamos a aplicar la favorabilidad. No podemos aplicar una ley que perjudica al procesado, que si cometió el delito hace 4 años, o hace 3 años, o hace 1 año, no le podemos decir, ojo, su delito es imprescriptible. No, ¿por qué? Porque la ley de la cadena perpetua no existía para el momento en que esta persona cometió el delito. Pero hoy en día ya es otra voz. ¿Listo, José? Listo, profe, muchas gracias. Vale, Luz Ángela. Profe, digamos que en la anterior intervención sentí como que es el Estado quien deja dar los términos de prescripción, pero ahora que usted le está diciendo, quería o tenía yo esa claridad y me la está dando, que también el ciudadano quien va a poner la acción debe contar con los términos, porque pues si a mí me pasa algo hoy, un ejemplo, no sé, una situación con una agresión, entonces yo callé porque era mi pareja o era mi esposo, no sé, y luego quiero que lo juzguen por lo que pasó hace un poco de tiempo, yo también tengo que estar como ciudadano pendiente de las prescripciones, o como abogado decirle a mi cliente si tiene derecho o no a que imponga, digamos, una acción contra el infractor. Claro que sí, Luz Ángela. No todos los delitos se pueden juzgar. ¿Por qué? Porque si como nos dice Luz Ángela, si la víctima cayó mucho tiempo y hoy en día dice, mira, es que mi marido me pegó hace 10 años. No, ya ese delito prescribió, entonces en ese caso no se podría. El mismo fiscal le indicaría a Luz Ángela que ya no es posible abrir una investigación en contra de ese delito por el transcurso del tiempo. Entonces el Estado, sino en los casos en que se colocó oportunamente a oídos del Estado la presunta comisión del delito, se colocó, ojo, en términos, y el Estado aún así dejó prescribir el proceso, ahí es cuando se convierte en un castigo para el Estado y para las víctimas. De resto, pues será la persona, la víctima, la que acarrea con las consecuencias de haber colocado eso a oídos del Estado tan tarde, y eventualmente será que no se puede iniciar ningún proceso precisamente por el transcurrir del tiempo. Bueno. Artículo 7º. Está por ahí. ¿Quién nos estaba colaborando con la lectura? Lisa. Era Lisa, ¿sí? Señor. Lisa, te escucho. Artículo 7º, ¿sí? Sí, por favor. Dice, igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito en relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política. Vale, perfecto. Espéreme, Lisa. Cuando hablamos de igualdad, doctores, hablamos de igualdad entre iguales. ¡Ojo! Igualdad entre iguales. La igualdad no es absoluta, la igualdad no es para todo mundo, no. La igualdad es entre iguales. Lo entendemos mejor con un ejemplo. Lisa, se nota a leguas que es una mujer muy adinerada. Ella es adinerada, ella tiene recursos económicos. Si Lisa entra a un éxito y hurta una caja de atún, no es lo mismo que si entra un habitante de calle y hurta una caja de atún. No puedo juzgar en pie de igualdad a la persona como Lisa, que es una persona estrato 5, adinerada, al habitante de calle. Entonces Lisa no podría alegar igualdad. No, porque la igualdad se pregona entre iguales. Y aquí estamos hablando de una desigualdad. Una desigualdad en virtud de una posición económica distinta. Por eso, la igualdad se tiene que pregonar y se tiene que aplicar, doctores, entre iguales. Ojo, entre iguales. Ay, ¿ves que, Lisa, pero es que cometimos el mismo delito? Sí, cometieron el mismo delito.
pero no eran la misma clase de personas. Una cosa es el habitante de calle que entró a hurtar y otra cosa es la chica con unos ingresos de 40 o 50 millones de pesos mensuales que entra a hurtar. Entonces se tiene que juzgar y se tiene que analizar con un rasero distinto. Luz Adriana, te escucho. Buenos días, profe. Una pregunta sobre el vencimiento de términos, o sea, sobre el tema que estábamos viendo antes. ¿La extorsión tiene vencimiento de términos o es un caso que no tiene vencimiento de términos? Todos los delitos tienen vencimiento de términos a menos que la ley consagre norma distinta. La extorsión la tiene, Luz Adriana, pero entonces, por ahí en unas 2 semanas, cuando estemos viendo prescripción, ya vamos a entrar en detalle. Estos son como, digamos, puerticas o ventanas que vamos abriendo para que, miren, lo que yo quiero, doctores, y el doctor Latorre me lo va a confirmar, lo que yo quiero, y de pronto también, bueno, los que han visto clase conmigo, lo que yo quiero es que ustedes amen el derecho penal. Y lo que voy a generar en estos 20 y algo de días es despertar en ustedes tantas dudas y tantas preguntas que amen el derecho penal, que ojalá mañana o pasado mañana todos sean penalistas, porque es para mí, lógicamente, y es un criterio muy personal, es el mejor derecho de todos, el penal. Es el mejor y es el más fascinante. Y voy a tratar, hasta donde sea posible, de que ustedes aprendan derecho penal. Así se rehúsen, pero voy a tratar de que lo aprendan. ¿Qué nos dice don Fabio? Profe, buenos días. Buenos días. Bueno, a mí me surgió una pregunta. Lo que pasa es que en temas pasados habíamos revisado la irretroactibilidad de una ley y la seguridad jurídica. Entonces me queda como esa pequeña confusión, porque ahorita estamos hablando de que se puede ser retroactiva, ultraactiva, pero en la seguridad Entonces, venga, jurídica, le digo, Fabio, señor. en derecho penal, la retroactividad en ningún otro derecho tiene aplicabilidad, pero en derecho penal, sí. En derecho penal, sí. Entonces, ese principio que usted lo vio en clases pasados, ¿se aplica para todo el derecho? Sí, excepto el derecho penal. El derecho penal tiene un trato especial por favorabilidad. Siempre vamos a mirar la ley más favorable, la ley más favorable, la ley más favorable. Siempre, y esa es la excepción a la seguridad jurídica. Esa es la excepción, porque lo que dice Fabio es completamente cierto. Uno tiene que estar siempre con algún grado de certeza cómo le va a ir en un proceso, pero siempre uno en el derecho penal, uno va a tener la posibilidad de, en caso tal que salga una nueva ley que me favorezca, entonces será aplicable a mi caso, indistintamente que mi caso ya haya sido juzgado. Esa es una excepción. Listo, Pablo. profesor. Muchas gracias. Vale. Listo, mis doctores. Bueno, sí, señor. Gracias. Vale. Entonces, doctores, espero les haya gustado esta primera sesión. Esta es mi forma de dictar clase en la virtualidad, en la presencialidad es muy distinto. Pero muchas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana y no se les olvide, por favor, que ya en la medida de lo posible tengan un código penal a la mano, así sea virtual, y no hay ningún problema. ¿Listo, doctores? Ahora sigue la siguiente. Vale, profe, gracias. Gracias. Gracias, profe. Vale. Pues gracias. Ya, se acabó.